Bienvenidos al primer capítulo de GLC Clash. 2 equipos, 10 jugadores y un solo objetivo: ver cuáles son los mejores tipos de Pokémon. Aquí verán cómo principiantes y veteranos disfrutan de este gran formato de Pokémon. Como la mayoría de cartas para jugar GLC están atrapadas en Expanded, mucho más de 10.000 cartas para ser exactos, y en la hermosa aplicación que usamos para jugar Pokémon TCG Live solo te permite jugar con amigos en estándar, tuvimos que jugar estándar, jugar GLC con las pool, con las cartas que están disponibles en estándar, pero créanme, aún así nos divertimos bastante. Si sale cara, se evita el daño. Dude, are you Ay, Dios kidding me, mío. bro? Eso, vamos. Two in a row, bro. Para los que no conocen, GLC o Gym Leader Challenge es un formato en el cual solo puedes tener una copia de cada carta, solo un tipo de Pokémon, no puedes tener Apex y los Pokémones Rulebacks no están permitidos. Así que hay muchas limitaciones, pero mucha creatividad. Para empezar, vamos a ver cuáles son los tipos que le tocan a los 10 jugadores. Aquí van a estar los 10 jugadores en pantalla y vamos a elegir cuál tipo le queda a cada uno, hacer todo lo aleatorio y también en qué team van a quedar cada quien. Vamos a tirar el primer tipo del torneo. Tiene sonidito y todo. Y sale metal. Ok, ya saben, Metamaker y todo eso. Están ahí. A ver quién le sale. Metal acendo. Y le toca a Maya. Le toca a Maya. Seguimos. Y vamos a tirar el número 2. ¡Uy! Ay, peligro. Dale. El diablo. Aquí le tocó dar. Peligro. Aquí le tocó dar. Le tocó a... ¡Ah! Madrid Food, ese es de Colombia. Diablo, se jaltó Madrid ahí. Ay. Se jaltó Va a Madrid. comer bien. Seguimos. No, pero con la suerte mía me va a salir Fairy y no está en la lista. Tenemos agua. Poderoso. No. Poderoso. Aquí le va a salir agua. ¡Acendo! No. Fraude electoral. Estoy vivo con ¡Vamos que se puede! Y eléctrico. Diablo. Thank you very much. ¿Hay quien le toque No, eléctrico? Nacho, no hay amplio y moche en DLC. ¡Y hay bolsito! Ay, ¡Ay, oye. Aléjate, llevaste el eléctrico. Seguimos. Y Grass, y Fighting. Bueno, yo- ¿A quién le toca Ahí Fighting? Ayer te azotaron con Fighting. Creo que pasó, ¿no? Ah, Fighting. ¡Qué susto! Le tocó Fighting al líder. ¿Es buen eléctrico? Es ¿Dónde buenísimo. está hablando? Te tocó eléctrico, Alejandro. Juego. Bueno, ese es mío para jugar Charizard. Ya no está acá más, San Pedro Mall 55, al frente de la estatua de los enamorados. Lo que sí le recomiendo es que ahora cierran de 2 a 3, entonces le quedan 8 minutitos. Fuego le tocó a Guilty. Dragón. A ver qué le toca. Ay. Diablo, búscate que me toca a mí ese dragón. Chequéate que me toca dragón. Ay. Mira que me toca dragón. Mira que me toca dragón. Ah, no, está bien. Dragapult. No hay Phantom Dragapult. Phantom Dive para todo el mundo. No hay Dragapult. No, yo sé por lo X. Manda Pero en la lista. pero puedes utilizar el Draglow. Manda en la lista. JJ. Ah, yo tengo una. Sí, ya la monté ayer. Uy, Grass. Y le toca. ¿Quién le toca a Grass? Glass tiene muchas cartas. Sí, 350. Ay, anda. Mándame tu lista. Quedando señor. tipos. Maldito Fuyotris. Quedando tipos. Uno de los mejores. Uno de los mejores tipos que era. Los dos mejores tipos del juego. Psychic. Galdi sin Galdi. ¿Qué problema? ¿A quién le toca Psychic? Y se lo lleva a Mihawk. Y Otis terminó quedándose con Corole. Solo falta asignar los teams: Escudo, Team Omega, Cara, Team Alpha. Vamos a ver.
tenemos el Team Alpha completo y el Team Omega también. Van a ser 5 rounds, mejor de uno, y cada equipo va a enfrentar a cada jugador del equipo contrario. Pueden cambiar cartas del deck cada round y el equipo que consiga 13 puntos primero gana. Así que Empiezan los chingarazos. y empezamos con Guilty vs Mihao, Fuego vs Psíquico. Vamos a ver quién gana moneda, que se ve que es de parte de Mihao, y ver qué decide ir. Así siempre es conveniente ir segundo en GLC, ya que puedes usar el soporte. Ahí está, Mihao decide ir segundo, toca primero a Guilty y empieza con Chiyu. Tiene a Cyndaquil y a Ponyta en la banca. Y de aquel lado, adivina qué, está Freelich para hacer Iron Lock y todas las cositas que hace Gardevoir. Cuando no puede evolucionar a Jellicent, pero sí puede hacer Iron Lock. Baja 2 Pokémon más. Tenemos a Down, ya pone energía y está buscando su engine. Setear a Saturn y empieza con un ataque. Ya hizo 20 de daño y también le puso Iron Lock a Guilty. Aunque Guilty no tiene Inters en la mano, saca a Ethan y trae Pokémones y algunas energías para empezar a aplicar presión, sacando 50 con Shiyu. Ya tenemos Satu online, ponemos energía a un Pokémon que va a ser Zacian, creo. Ahí está, sí, creo que es Zacian. Tenemos un Nesball, traemos a Monkidori, Besol, descarta a la Kazam para traer las energías para activar a Monkidori y ya empezar a mover daño y a seguir haciendo Iron Lock. Así que mueve 30 de daño para Cyndaquil y vuelve a atacar con Freelich, 20 hacia Chiyu. Conseguimos Typhlosion, descartamos a Chiyu y aplicamos 100 de daño, ya que Ethan está en el cementerio y es suficiente para llevarse a Freelich y primer premio de la partida. Monkidori activo, tenemos Crispin de parte de Mihao. Esto se está poniendo intenso. ¿Dónde está la Dart? ¿Tiene la Dart? Sí, coloca la Dart a Zacian. Ya Zacian tiene una Dart. Sato le coloca una a Abra. Le coloca por turno una a Monkidori. Tira la bomba le da caras. Así que mueve daño para Chiyu y ataca con Monkidori, poniendo confusión a Cyndaquil. Tenemos a Ponyta de parte de Guilty, el cual permite robar una carta por turno. ¿Y qué va a hacer Guilty? Carga y carga a Chiyu en caso de que muera Cyndaquil, pero no atacó, no quiere dejar daño de aquel lado, solo va a pasar. Tenemos Pokégear de parte de Guilty, ya tenemos Boss en mano, usamos Boss y nos llevamos a Chiyu. Sí, 60 de daño de parte de Monkidori son Chiyu y que yo para él, y sigue robando con Satu, allá cargando a Tinkaton y se lleva KO, primer KO de Mihao. Aquí atrapado, Guilty lo que hace es subir a Cyndaquil, logra robar una carta más con Rapidash, usa Nesball para traer a T-Pick y así conseguir un buen atacante late game y también poder conseguir bajar muchas energías de fuego a sus Pokémones. Así que bajamos, atachamos energía a para atacar de 160 en caso sea necesario, ya que 100 no va a ser suficiente para matar a todos los Pokémon que tiene Mihao. Colocamos a Serendipity. Colocamos a Serendipity en la banca y usamos a Yono para joder la mano de Guilty y también mejorar la mano de Mihao. Movemos daño y se viene Main Blow. No, va a cambiar de plan y ataca con Zacian para aplicar 50 a Typhlosion. Usamos Rapidash de parte de Guilty, usamos Down, soporte por turno. Estamos planeando traer más refuerzos. Ya tenemos evoluciones. Darumaka viene para la banca y aquí está, Stage 1 seteado. Quiere bajar a Guiding Fire, quiere bajar a Darumaka. ¿Qué va a hacer Guilty? Va a colocar energía en Typhlosion para llevarse ese KO. O pedirse a planear algo más. Baja a Darumaka, coloca energía y 160 para el golpecito de Zacian. ¡Boom! Otro premio para Guilty. Va 4 a 5. Ahora en el activo bajamos a Uzi, creo que se llama ese Pokémon. Tenemos a Monkidori moviendo daño. Vamos a ver 30. No eliminó. Oh, sí, se eliminó a Chinchar también. Es posible que si consigue Candy Abra se lleve a Typhlosion. O incluso a Kadabra puede llevarse a Typhlosion. Son 30 que saca. Robó 2 energía. Aquí, perdón, 2 cartas del deck. Satu va a colocar energía. Robamos ahí 2 más. Ponemos Balloon. Vamos a moverlo. Creo que sí. ¿Con quién vamos a atacar? Ahí está Ultra Ball. Vamos a Puffy. Los Pokémon para traer a Tinkaton y así evolucionarlo en la banca. Vamos a ver qué es el plan de Mihao. Van un parte de premios. Se puede llevar
posiblemente dos premios. Usamos el patch de psíquico para poner energía a Fire Serendipity. Y subimos a Fire Serendipity, saca 30. Y tiene habilidad que si tiene una energía oscura en ella, tienen que tirar moneda para practicarle el daño, si no lo proviene. Aquí tenemos la evolución ya. En Borrower está en campo, él puede poner energía a cualquier Pokémon de la mano hacia el campo, coloca 2 en Damaruka y pasa. 180 de vida es bastante vida. Ahí ya tenemos a Tinkaton, tenemos a Super Rob para recuperar Pokémon o energía. Eso hicimos, recuperamos Pokémones que fue Alakazam y energías. Satu va a colocar y a robar. Que robamos a robamos a Alakazam, así que vamos a robar 3 cartas del deck. Retiramos a Fire Serendipity y con Alakazam aplicamos. Ahí tenemos 7 energía en la mano, 140. ¿Verdad? Ok. O más. Oh, vamos a ver el daño. No. ¿Lo mata? Creo que no lo mata. Oh, sí. Tenemos 149 de daño y 140 de daño. Con Alakazam. No lo mató, pero tampoco puede atacar el Guilty porque no tiene energía. Miriam mete 5 Pokémones del escapar al deck y roba cartas. Para Dash nos das una carta más. Tenemos Conte Catcher. El problema es mover a ese onboard del campo. Usamos el Conte Catcher y creo que va a pasar antes de colocar el Cherry Charm a Damaruka. Vamos a ver cómo responde eso. Mihao se puede llevar otro que yo aquí si desea. Puede mover daño. ¿Qué tenemos? Tenemos Uxie. Movemos daño atrás y atacamos. Creo que es 20 a todos los Pokémon. Sí, 20 a todos los Pokémon. Uy, se viene multi-price de parte de Psíquico. Guilty roba otra carta. Es Ultra Ball. Ultra Ball le ayuda a buscar a Darmanitan. Ahora, ¿será suficiente ese Darmanitan para carrilar esta partida? Porque falta energía. Necesitamos mover a Emboar. Tenemos Loser Escape, pero eso no ayuda en nada porque le va a dar 2 premios. Y ataca de nuevo, se lleva el activo y ya ambos Pokémon de aquí están más estimados. Cherry Charm no funciona para nada. Tenemos energía. Ahí está Rapidash robando otra carta. Cyndaquil puede hacer algo. Nada más adelante. Ahí está Gallifire. Colocamos energía en él. ¡Oh! Sí, creo que sí, pero no queremos descartar con Damanitan y atacamos. Solo 60 de daño hacemos. Solo 60 porque no hay mucha energía en el Discapal de Mihao. Así que tiene que pasar, no quiere dejar daño. Vamos a ver cómo capitaliza eso Mihao. Jugamos a Don, tenemos energía, retiramos. ¿Quién va a atacar? ¿Quién va a atacar? Va a ser Alakazam. Serendipity tiene esta energía. Alakazam le va a dar 200 de daño a Darmanitan y asegurando su primera win, ya que solamente necesita un solo premio. Vamos a ver cómo remonta esto Guilty. No vemos forma de remontar. Tenemos un Biffy Pokémon de 230, pero no atacó. No atacó, no quiere mover daño, no quiere dejar daño, no quiere hacer nada que lo moleste de parte de Mihao, pero Alakazam se lleva el KO. 280. Muy buena. Mihao anota el primer punto en este torneo. Guilty pierde su primera partida. Ahora vamos a ver Dark versus Electric. Tenemos a Eliforce, TCG en eléctrico y a Madrifu, TCG Colombia en Dark. Bajamos un Whopper. Tenemos ya Town Store buscando el Capsule para empezar a envenenar a todos esos Pokémon eléctricos. Y al mismo tiempo también a él para así activar algunos soportes que tiene, como este, que baraja tu mano y roba 7 cartas si está envenenado tu activo. ¿Qué más? Ahorita jugamos la Nest Ball. Vamos a buscar a Pecharon para empezar a hacer donkeos, o no donkeos, realmente a afectar más a los Pokémon eléctricos mediante al veneno. Así que ahí está, tenemos un Puffin, traemos 2 Pokémon más, le ponemos un balón y George va a barajar ambas manos de los jugadores para darle 4 cartas nuevas. Eso le trae a Kilowattrel, sí, está Kilowattrel. El primer ataque saca 10, pero el siguiente ataque saca 120 más, puede ser el primero o el segundo. Muy buen Pokémon. Vamos a ver con qué. Va a atacar con Zekrom. Zekrom saca creo que 30. Usa el Time Store para sacar Lucid Escape del deck. Elite Force pone a Zekrom con 230 de daño de vida en el activo. Saca 20 con su primer ataque y pasa su primer turno. O sea, ahí está Time Store de parte de Madrifu. Está buscando un Airballoon. Lo consigue. Buscando ahora un soporte con el Poké Guía. Traemos a Hassel.
Y va a gastar Morty, que votamos Request Board, Rescue, y votamos Rescue Board. Probamos a tantas cartas como tenga de banca el oponente. Cambiamos el estadio y aplicamos más veneno para así cada turno sacarle 30 solo por veneno a los Pokémon eléctricos. Está Research de parte de Elite Force. Usa la flauta para bajarle Pokémon del deck a la banca de Madripoor por no encontrar nada. Ahí está Zekrom aplicando 20 más. Bueno, jugamos un Hilda de parte de Madripoor. Estamos buscando un Pokémon y una energía. Tenemos a Whirlipede y una energía. A evolucionar, lo evoluciona. Energía a cual se lo pone a Pecharon. Y va a pasar para que el veneno le haga 30 más. Tenemos a Crolles. Vamos a ver qué traemos. Solo Jet Energy, no hay más estadio en el deck. Se la colocamos a Kilowattrel. Atacará. Puede hacerlo 10 y el próximo ataque saca 120 más, así que ahí está. Pero usa a Rain, ¿verdad? ¿Va a usar a Rain? Sí, va a usar a Rain, roba 3 y el oponente tiene que cambiar su Pokémon activo por algo que desee. Sube a Electabox. Bajamos otro Pokémon, envenenamos y seguimos aplicando presión, aunque esta vez va a conseguir un KO. Primer KO de parte de Madripoor. Conseguimos Team Evo de parte de los premios. A ver qué promueve Elite Force y promueve a Kilowattrel. Tiene el ataque, pero creo que él solamente puede hacer 10 de daño otra vez porque fue movido del activo. Vamos a ver cómo se maneja eso. Que vamos a hacer primero, colocamos energía. Puedo hacer el segundo ataque que son 100 y va a ser KO. Pero antes va a tirar su soporte de turno. Down, trae dos Pokémones. Vemos a Zoroark y a Iono Kilowattrel. Creo que bajó Luxury porque está perdiendo. Si está, bajó la banca sin evolucionar porque está perdiendo. Y se lleva su premio. El premio de la partida. Tenemos a Pecharon en el activo. Vamos a ver cómo responde Madripoor. Usamos Ultra Ball, Lazy y Evo se van. Scolipede va a meterse a la mano de Madripoor para evolucionar. Tenemos ahí un Pokémon con 2 energías que saca 100, creo que 180 o algo así. Tiene bastante vida. Hassel, ahí está un Pokémon, trae 3 cartas del top 8 de arriba de tu deck y sin enseñarla al oponente. Trae Vessel, descartamos a Zubat, traemos 2 energías. ¿Qué más queremos? Envenenamos otra vez a el activo del oponente y a Pecharon para así atacar con Scolipede y sacar 180. Veneno creo que no es necesario, pero está. Tenemos otro KO. Zekrom está en el activo, 290, 3 energía. Tiene suficiente para hacer KO. Creo que sí, saca 130, creo que es. No, 130, creo que 130, 120. Si es así, tiene KO. Recupera más Pokémon con su Super Rod. Bajamos a Zoroark. Creo que es Free Retreat ese. Pero hay que acercarnos un poco más para darnos cuenta. 130 y hace 20 a la banca. Sí, 20 o 40 a la banca. Y se lleva el segundo premio de la partida. Nuestro Elite Force TCG. Alejo está empatando con Dark. Dark usa su Super Rod. Trae un Pokémon y 2 energía. Coloca su... Seguimos aplicando presión. Murkrow creo que va a ser un buen atacante de parte de Madripoor. Recuperamos 2 soportes importantes. Petrol para traer uno de ellos. Oh no, Puffin para traer más Pokémon de reparto. Zubat y Edcams. Tenemos el Speech. ¿Dónde lo va a poner? En Edcams. Tenemos... ¿Cambiar el estadio o va a dejar el estadio, verdad? Sí, y aplica veneno para llevarse un premio. No se lleva 2 ya que no fue un ataque. Así que igual va en ventaja. Tiene que tener un atacante para poder recuperar la ventaja o empatar. Uy, un Zeroic de parte de Eléctrico. Descartamos 3 cartas que no van a afectarnos bastante y solo pasan, no nada más. Aquí tenemos energía, donde lo colocamos, Ekans o Murkrow. Ahí está en Murkrow, a Iono.
Le damos dos. Esto clave será bueno para quitarle el fan que tiene el Luxray. Vamos a envenenar. Y retiramos. Y Morcray lo que hace es que el Pokémon activo del oponente no puede usar un ataque específico. Y él eligió el único ataque que tiene Luxray. Así que mientras Morcray esté en activo atacando, no va a atacar a ese Luxray. Aunque lo malo es que ese fan que debió usarlo antes que lo descarten, le va a quitar energía cada turno. Uy, Akborg ya está. Energía. Atacamos. Y usamos el primer ataque que busca un soporte y lo pone en la mano. Uy, muy bueno. Y como no atacamos, no hicimos daño en sí. No nos mueve la energía. Muy buena, me gustó esa. Está el Vesol para buscar energía. Que necesitamos energía para atacar. Eléctrico no tiene energía en el deck. Pasa. Muere el Luxray. Ya van 2 premios en ventaja. Y es Night Stretcher. Con que el Zoroark que tiene el ajo es de lo que pide Retreat. Es bueno ese porque saca 20 por cada Pokémon en la banca. Pero igual, pide Retreat. Ahora mismo no está cargado. Así que solamente va a ser un bloqueador de ataque mientras puedes recuperar un atacante o setear uno. Buscamos energía, aquí la colocamos. Solo necesitamos 2 KO aquí. Podría atacar así como ahora mismo está. Ahí está, envenenamos. Ponemos, 180, atacamos y evitamos que haga su ataque. Aunque no hay energía para hacerlo. Pero perfecto, tenemos un bloqueo ahí bastante bueno. Y el próximo turno va a morir sí o sí, porque 30 más 30 son 60 y boom, boom, boom. Aunque el veneno le va a aplicar esta vez su turno también. A Stretchy tenemos energía. Clapper va a traer 3 básicos de 120 o menos. Se lo coloca en la mano, 90. Y no tiene que ni siquiera atacar, se puede ahorrar el ataque. Golbat, evolucionamos a Golbat. Creo que sí, evolucionamos a Golbat. Coloca daño atrás. Usamos los soportes, lo damos 7. Estamos en una buena posición. Tenemos forma de hacer que yo ahora y tenemos varios atacantes listos para hacer que yo en el próximo turno. Retiramos, Pecha nos encarga de hacer que yo sin gastar ningún atacante importante. Y Tornados es lo único que tiene Alejo. Puede llevarse el KO si desea, pero ya está decidido el juego. Colocamos la energía en Arbok. Subimos, ya tenemos voz en mano y se va el último premio. Se lo lleva Madrifu y bueno, otro punto para Alf. Ahora vamos a ver Psíquico versus Agua. Ay, mira mi duro, loco, qué duro. Está lindo, loco, el gorrito. A ver, vamos a darle. No, encima. Con sus gorritos de Pitu. A ver cómo partimos. A ver. Vamos, ustedes pueden. Ustedes pueden. Mira qué lindo. Qué lindo. Qué borne más hermoso. Mira eso. Yo Eso iba a comentar. Yo opino que el gran error que está cometiendo lo del juego es no dejar elegir tú tu fondo, güey. Eso, ¿verdad que sí? Cierto, cierto. Deberían de dejar. Yo voy segundo. Para mí hay que ir segundo siempre. Yo también opino eso, que quiero poner el fondo que quiera, de tu lado y de mi lado. Será cool, es como un playmat. Dejen su comentario. Empezó Sendo bajando a Arazón, apoyando a ambos equipos para setear sus básicos. No en la banca. Ponemos energía, creo que solamente se puede hacer eso. Vamos a ver, mijao. ¿Qué tienes? Trajo Aura ya, no coge esa, míralo ahí. Arroba y da mucho golpe. Arroba y arroba. Parece que viene con el engine de Abra, muy buen atacante, buen foto de robo. Tenemos a Cerneaus también en la banca y Uxie para aplicar daño spread, daño en el board. Y Bomba para moverlo con Monkidori, imagino. Ahí ya tenemos ya 40 daños repartidos. Freelish va a buscar otro básico. Sendo va a traer Arobondo para mover ese Uxie del activo, imagino. Ahí está, vamos a ver el Uxie del activo. Está Abra, lo malo es que no podemos matarlo de una porque no hay atacantes ready, pero Dytron nos trae un Pokémon y un ítem, o bueno, un trainer card de ahí de la top 7. Mesagoza, la peor y mejor carta del juego. Eso, vamos. Ahora es cuando el karma te ataca y me sale Karan.
Bueno, vamos a robar una carta, ¿verdad? Y ver cómo le sale su Mazagosa. Dale. Cara. Eso. ¡Ah! Eso. Me traba la cara, me traba la cara. Carta que odiaba bastante cuando jugábamos Lugia en su tiempo. Tenemos a Uzi activo y volvemos a hacer 20 a cada Pokémon en la board. Mazagosa de parte de Sendo otra vez. ¡Sí, sale cara! Está bendecido. Tenemos a Altivax. Vamos a atacar porque Gear nos falla. Y imagino que hacemos daño, ¿verdad? Queremos atacar, ¿no? Sí, 40. Uy, perfecto. 20, 10 más y se va Upsi. Y es sello. Como siempre, esa carta ayuda más al oponente que a ti. Duele. Ahí está el beso. Botamos palpa. Tenemos energía. Creo que va a setear otro atacante mientras sigue atacando con Upsi. Ahí está. 20 a todo el mundo. Puffin de parte de Sendo. Un buen cartón. Retira. Colocar Sí. a Frostmoth, creo que se llama, no me recuerdo. Usa el Mazagosa Y, otra oye, weón, ¿por vez. qué le cambian esa moneda, güey? Esa moneda nunca sé si es cara o cruz, güey, Sí, hasta que lo dice. Fea. Hasta que- Y fea. Sí, yo cuando la gente ocupa esa moneda no sé qué sale hasta que dice lo que es, güey, porque no logro nunca saber qué, güey. Fea las caras esas. Truqueada la moneda de Sendo. Pobrecito, ahí atacamos. También hace daño en área el Pokémon que está en el activo. Y se lleva, primero que yo, aplica daño en Una ambos cara, por favor, Pokémones. te lo pido. Y Eso. tenemos cara, primera cara para el pobrecito de Big House. Gracias. Tenemos a Kadabra, así que puedes robar algunas cartas. Ahí evoluciona. Va a robar 2 cartas. Creo que tiene ya energía en mano para poder atacar. Satu o Natu ya entra en el banca. ¿Cuál es el plan? Pues si mato a este se queda sin atacante, entre comillas. A ver. Y si me mata a mí a la vaca, también yo me quedo sin atacante. Ah, el que tiene miedo a morir que no nazca, dice el dicho. Exacto, que tenga miedo a morir que no nazca. Sí, y era, ¿no? Toca. Esa es la actitud, atacar con todo y esperar que salga bien. Mazagosa otra vez. No, Cara. Weón, lleva 3 caras, ¿no puede ser? ¿Cómo? tramposo. Ya. Todo le sale. Estamos cada vez más cerca de Samurott. Tenemos 3 energías en mano. Ya podemos colocarla donde queramos. Creo que Excalibur está disponible. Roto Stick no nos funciona para nada. Pero ya empezamos a hacer más daño. Y que yo otra vez. Estamos en ventaja de parte del equipo agua. Kadabra. A ver. Eso. Y Claramente yo no voy a sacar cara. La esa weá falló yo otra la vez. tenía ya casi sumida. ok, buena. Tenemos a Tuli para recuperar Pokémones o energía psíquica. Muy buen soporte en ese tipo. Bajamos a Uxie otra vez. Un switch y aplicamos daño. Oh my god. Tenemos a Mazagosa otra vez. Oh, ok, falló. Está Samuro. Vamos a imaginar colocarle energía porque se necesita una para atacar. Queremos guardar esa energía. Preparar a Kyogre. Que quiere hacer Sendo. Decide atacar. Llevarse que yo. Limpio y efectivo. Damos 3 premios para ganar. Tienen que ponerse las pilas, mis house. Vamos, por favor. Ahí está con Mazagosa. Esa está una pura que te dije, yo siempre saco cruces. Nah. Y ok, buena. Ya era hora. Ya era hora, ¿cierto? ¡Ay! La Kazan. Probamos 3 cuando evoluciona de la mano. Satu. Tenemos robos y tenemos energía. Y lo tenemos. 2 más a la mano. Serendipity otra vez. Energía en el activo. Y creo que tenemos KO. ¿Sí, verdad? Sí, tenemos KO. Perfecto. Está Samurott. Mazagosa, otra vez. Y cara para Sendo. No, esa carta está torqueada. Esa manera de Sendo está pesada un lado más que otro.
Tenemos a Kauger, va a bajar, sí, lo baja. Colocamos energía Samuro y va a atacar con 130, llevándose al pobrecito de Alakazam. 2 premios para otra victoria. Si no fuera por lo que tengo en mano. No. Eso. Créeme que ahora lo quería para filtrar, güey. En esta oportunidad era solo para filtrar, güey. Seguimos ahí robando. Ok, Wonder Pass, tenemos 3. Uy, Serendipity está cargado por hacer 120 o 90, creo. Ahí está. Jala a un Pokémon complicado de mover y sacamos 90. Ahí está y KO. Se va Bascalibur, el motor de energía de agua. Y tenemos Serendipity, que si tiene energía oscura es posible que no le hagan daño. Falla Masagosa, no puedo buscar nada. Aunque también está Brook para traer una evolución o básico. Lily siempre va a ser mejor. Damos 6 nuevas cartas, casi nuevas porque Brook volvió la mano. Y también fue Alligator. Pero trajo una estrecha que nos va a conseguir a Iron Bundle y así hacer que mueva a Serendipity del activo. Y tenemos boss en mano también, así que el próximo turno está asegurado el que yo, a menos que no hagan a Iono o nos destruyan la mano con algún Josh, Iono o alguna otra carta. Uy, perfecto. Surfer Beach para movernos libremente. Next Ball de parte de Mijao. Tinka. Tenemos otra Ball. Se va Crispin y Freelish. Está complicado esto para remontar. Tenemos 4 energías, son 120. Mejor de los casos. Fallamos Masagosa otra vez. Acá dependo netamente del Destiny Draw. De la moneda. Tengo voz de sol de ese mano. Ah. Nah. Ya no sé, vale. Vale. ¿Sabes qué se me premió? El Monkey. Muy buena partida de parte de ambos. Mijao con psíquico, Sendo con agua. Se lleva puntos para el equipo Omega. Esta partida va a ser Grass versus Lucha. Tenemos a Profesor JJ en Grass y a Nolo as fuck jugando Fighting. Aquí tenemos ambos empezando sus manos. Brookie de parte de JJ. De parte de Nolo tenemos a Brawler. Ok, Corolles y pasamos turno. Queremos robar algo rápido para mejorar el top deck. Aunque también puedo usar ese Pokégear el próximo turno siguiente. Seguro juega Karin o Carmine, seguro. Está Lily Determination, nos puede tener una energía, mejor entry del mundo. Tenemos, uy, Great Ball consigue a Okidogi. Ya tenemos a Okidogi en el campo. Ok, tenemos a Brambling, ya está en el campo. Vamos a traer Dawn. ¿Y qué Pokémon traeremos? La línea completa de Sarina, ok. Bajamos su básico y aquí está. Tenemos 2 Ball. Busca top 7 de abajo del deck. Trae a uno de sus Pokémones. Club Pop. Rain. Roba 3 y hace que mueva el activo. El oponente. A razón, ayuda a ambos jugadores. Riolu y Mionfo. Tenemos 2 energía y no atacó. Celebi. Uy, Celebi. Muy buen Pokémon. Colorless. Energía y estadio importante. Vamos a empezar a evolucionar algunas cositas ahí. Boom. Y ya tenemos a Serena. Energía. ¿En qué lo ponemos? Brambling. Y subimos a Celebi. Celebi es muy buena porque con una energía te busca 3 Pokémones. Grass. Pero hay que atacar. Tenemos Arvin de parte de Nolo. Energy Switch y Experience Share. Vamos a ver cómo maneja esas 2 cartas. Me imagino que Experience Share se la va a poner a Okidogi para que vaya cargando. Más rápido cargarlo, pero retiró. Así que tenemos a Mian Chao para sacar 90 de una. Esta Energy Experience Share en Okidogi. Vamos a Lucario y primer KO de parte de Fighting. Seguimos a Venonop. Uy, busca C para buscar básicos y energía. Trae 2 energía. No necesitamos
a Megumi, ya que no tenemos el básico. Hacemos un Iono, Venenoff, hacen 30 y confunde el Pokémon. Petrel trae lo que sea, va a traer un Joyce para el próximo turno. Tenemos energía para Okidogi y atacamos, pero falla, y 30 más para Fighting. Uy, tenemos energía ahí. Let's Ball, traemos a Appling o Bidoo, tenemos a Appling en el board. Que queremos Youngster o queremos a Arvin. Se va a hacer Arvin. Arvin va a traer Puffin y Experience Share. Tenemos Puffin. Voodoo va a traer al campo. Tenemos esto en Brambling, porque queremos mantener mucha energía en él para poder atacar. Ya que sabemos que saca 80 por cada energía que tenga y consigue 50 de vida por cada premio que toma el enemigo. Uy, nos tumbaron el estadio, nos aplicaron Josh. Y pasa a la masa, nada menos. Tenemos ya a Rambasket, tenemos a Tuoki y un mini boss que trae básicos al activo. Down, Iono y atacamos 30, confundimos. Muy buena. Kofu, muy buena. Cartota, tenemos 2 de la mano abajo y robamos 4. Ahí movemos a tuvimos que esconder a Okidogi. Colocamos una energía y seguimos atacando, confundiendo todo el que está en el activo. Iono de parte de Fighting. Barajamos cartas nuevas. Energía Okidogi. Y pasamos otra vez. Boss Order. Tenemos el combo de Appling en board. Creo que sí. Aquí está Boss Order. Si evolucionamos la subimos activo tenemos el combo. Pero no vamos a usar el Boss Order ahora. Colocamos seteando un poco más. Riva Bruno va a evolucionar porque queremos tener el combo completo ahí. Y ahí está, 30. Ya el próximo turno podemos hacer alocarnos y poner el Appling a atacar 2 veces, ¿verdad? Pasó otra vez, pero ya tenemos energía Dark en el Okidogi. 250 de vida encima. Ahí está Appling. Si apliqué el boss ya tenemos mejor atacante de Fighting en el suelo. Ahí está Festival Ground. Tenemos energía, boss, tenemos el combo completo. Y ahí está Appling atacando 2 veces. Y se rinde lucha, llevándose otro premio el equipo Alpha. La siguiente partida del torneo es la de Agua versus Dragón, pero se hizo offline, no se pudo grabar. Y el ganador de esa batalla fue Sendo, TCG, anotando otro punto para su equipo y terminando este capítulo 3-2. Aquí tenemos en pantalla y espero que les guste y estén disponibles para ver el siguiente capítulo. Síganos y nos vemos en la próxima.